Buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es Lady Lorena Niño Rojas, estudiante de Ingeniería Ambiental, SEAT Duitama. En el siguiente video les voy a explicar el artículo escogido por el grupo, que es sobre el uso de la tierra agrícola en la evaluación del ciclo de vida, donde se hicieron 3 estudios de caso de cultivos de aceite vegetal. En este estudio se describe un método para la evaluación del uso del suelo agrícola, en donde se seleccionaron 8 indicadores para una evaluación del impacto de categoría de la fertilidad del suelo, que son la erosión del suelo, hidrología, la materia orgánica, la estructura del suelo, el pH del suelo, la acumulación de metales pesados, el alto contenido de suelo de fósforo y potasio y el balance de nutrientes, con el que se probó 3 estudios de caso de cosechas de aceite vegetal cultivado, que son la semilla de colza, la soja brasileña y la palma aceitera de Malasia. Los objetivos de este estudio son proponer objetivos ambientales para el uso de la tierra agrícola, hacer uso de una evaluación de calidad y de sostenibilidad de la tierra, conservar y mejorar las cualidades de las tierras agrícolas para asegurar la futura capacidad biológica de producción, sugerir un conjunto de indicadores para la evaluación y uso de la tierra, probar el enfoque sugerido en estudios de casos de vegetales, aceite de cultivos y preservar los valores paisajísticos y biológicos de la diversidad, que son difíciles de medir. Lo que se quiere hacer con este estudio es un análisis y evaluación ambiental sobre el uso, calidad y sostenibilidad de la tierra y elaborar métodos para la evaluación del impacto de uso de la tierra, ya que es una de las más importantes categorías de impacto. En el proceso productivo tenemos las entradas y salidas. En las entradas encontramos las semillas, los fertilizantes, la cal, el agua. Y el proceso de las semillas es la selección de semillas, el uso de semillas, el cultivo de soja, de colza y el cultivo de palma de aceite, y la selección del campo. Las salidas serían el consumo de agua, el deterioro del suelo, el desequilibrio dinámico en el ecosistema del suelo. En el proceso de los fertilizantes está el uso de fertilizantes en los cultivos, la fertilización y nutrición y la adición de cal a la tierra. En las salidas encontramos el uso de productos químicos, los excesos de nitrógeno y fosfatos y la contaminación por nitratos. También tenemos la generación de residuos sólidos. En el proceso de riego para el cultivo encontramos en las salidas el consumo de agua, la pérdida de agua por infiltración en las conducciones y pérdidas por escorrentía. El método utilizado que se escogió para este proyecto fue la evaluación ambiental del uso agrícola, en donde encontramos la degradación y transformación del suelo, la conservación de la diversidad biológica, la producción y uso sostenible de la tierra, los valores paisajísticos, la calidad y sostenibilidad de la tierra y la buena imagen de la fertilidad del suelo a largo plazo. Las categorías de impacto tenemos el uso del suelo y el calentamiento y la acidificación. El uso del suelo es una de las categorías de impacto en el análisis del ciclo de vida. El área de la tierra es un recurso limitado muy importante, sin embargo rara vez se ha incluido en los estudios de ACB, ya que no hay acción de impactos ni métodos disponibles. Sin embargo, en la producción agrícola el uso de la tierra es una de las categorías de impacto más significativas, por lo tanto existe una necesidad urgente de elaborar métodos para la evaluación del impacto del suelo. En cuanto al calentamiento y la acidificación, factores tales como el dióxido de carbono equivalente para el calentamiento global hace factible para agregar las contribuciones de metano, dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono y potencial del calentamiento global. La acidificación del suelo es el proceso por el cual se absorben cationes de hidrógeno, reduciendo su pH. Los indicadores utilizados en este estudio fueron la erosión, la hidrología, la materia orgánica, la estructura del suelo, pH del suelo, los metales pesados,
el fósforo y el potasio. Estos indicadores dan una buena imagen a la fertilidad del suelo a largo plazo y la biodiversidad y el paisaje, que son las subcategorías y el impacto en el marco de categoría del uso de la tierra. En cuanto al análisis de las gráficas, mapas y resultados de los diferentes procesos, se muestran las zonas de cultivo estudiados. En esta gráfica que se encuentra acá, se muestra la producción de semillas de colza y el área cultivada en Suecia, donde se puede observar que la rentabilidad de violación de la semilla ha disminuido en comparación con los granos durante los últimos años. Ha habido una reducción en el área de cultivo en Suecia, como se puede observar en la gráfica. En la gráfica de la figura 3, que es la que se encuentra acá, se muestra la producción de soja y grano de la superficie cultivada en Brasil. Allí se observa que la producción de soja en Brasil ha aumentado dramáticamente en las últimas décadas. La erosión del suelo es esencial, ya que la erosión es una seria amenaza a los suelos del mundo. Se muestran los estudios de casos que es posible encontrar información en la erosión del suelo para los cultivos individuales. En el caso de la soja se mostró que la pérdida de suelo en materia orgánica era la más seria amenaza del desarrollo sostenible del cultivo. El agotamiento del fósforo y potasio en el suelo cultivable es una amenaza para la fertilidad a largo plazo de los suelos. En los resultados de los 3 estudios se mostró que es difícil obtener información detallada sobre el impacto de la biodiversidad para un solo cultivo. La biodiversidad es, sin embargo, un problema ambiental importante. Se muestra que es posible obtener una visión global del impacto de los diferentes sistemas de cultivo en diferentes partes del mundo con los más diversos tipos naturales de vegetación. En cuanto a los impactos del uso de la tierra, los mayores que encontramos en el estudio fueron la erosión del suelo, la intensificación, la pérdida de la biodiversidad y la pérdida de la estructura del suelo. En la erosión del suelo, el impacto del mal uso de la tierra, la tala de bosques enteros, la escasa cultura de mejorar la manera de conservación del suelo, el uso de fertilizantes y pesticidas que provocan la desertización y la erosión del suelo. En la intensificación es debido a que en la agricultura surgen los problemas ambientales más convencionales como resultado de la intensificación de la producción de la tierra agrícola existente, comprensión del suelo excesivo de fertilizantes y biocidas. En la pérdida de la biodiversidad, el impacto es debido al monocultivo, al abuso de químicos, a las malas prácticas agrícolas. Por último, la pérdida de la estructura del suelo es debido al uso de maquinaria no apropiada para este tipo de suelos, la inversión de horizontes, agroquímicos y cultivos inapropiados. Los resultados de este estudio nos llevan a creer que la erosión, materia orgánica del suelo, la estructura del suelo, el pH del suelo, el estado del fósforo y el potasio del suelo y el impacto sobre la biodiversidad serían una buena combinación. Otros indicadores fueron excluidos por diferentes razones. Se muestra que es difícil obtener datos para los indicadores tales como la acumulación de metales pesados y también que un problema existe en la evaluación del impacto de un cultivo dado en los valores estéticos del paisaje. ¿Qué mejoras pueden realizar a los procesos o productos según los resultados obtenidos? Los 3 cultivos mostraron un exceso de nutrientes que influyen en el suelo por erosión o lixiviación que se diluye en la escorrentía de agua o dispersada en otras formas. Un exceso de nitrógeno puede conducir a una fuga de nitrato, que fue el caso de violación del cultivo de semillas. Desde la infiltración de nitratos y fósforo hubo pérdidas durante el periodo de cultivo. Sin embargo, para los países mencionados, el fósforo y el potasio son importantes para la fertilidad a largo plazo del suelo, lo que hace relevantes en la categoría de uso de la tierra. En los 3 casos, el contenido de fósforo y potasio en los suelos parece permanecer en un estado estable, con una posible acumulación de potasio en la plantación de aceite de palma. El pH del suelo es un factor muy importante que controla muchas actividades químicas y biológicas del suelo, por ejemplo, la disponibilidad de nutrientes y la actividad de la planta de los microorganismos del suelo. Las mismas plantas pueden bajar el pH del suelo, especialmente las leguminosas como soja. La adición de cal a la tierra es una necesidad para cultivo de la soja. Eso es todo, muchas gracias por su atención.
se me queda mal.